Los ríos, más que fuentes de vida y belleza natural, también son escondite de extraños y oscuros secretos que acechan en sus profundidades. Desde criaturas que parecen sacadas de un mundo paralelo, hasta depredadores feroces que moran en las sombras esperando su alimento. Estos monstruos acuáticos han capturado la imaginación de generaciones, despertando en algunos miedo y en otros curiosidad por descubrir sus secretos. Para conocer acerca de este enigmático hábitat, en este video exploramos cuáles son los 10 monstruos de río que te harán pensar 2 veces antes de zambullirse en sus aguas. Número 10. Mini Washitu. El Mini Washitu, también conocido como el monstruo del agua del río Missouri, es una legendaria criatura que ha aterrorizado a las tribus nativas y locales de Dakota del Norte durante siglos. Este ser enigmático es descrito como una bestia bípeda que puede alcanzar hasta 2.4 metros de altura, con una piel cubierta totalmente de un pelaje similar al de un bisonte. Sin embargo, el rasgo característico más llamativo y que le da un aspecto siniestro es que posee en medio de la frente un único ojo, sobre el cual resalta un cuerno, parecido a la mitológica figura del cíclope. Además, tiene pezuñas como las de un alce, manos con apariencia humana y una espalda de aspecto espinosa, que recuerda a otra criatura mítica como es el chupacabras. La leyenda sobre el Mini Washitu proviene principalmente de las tribus Mandan y Dakota, quienes vivían cerca del río Missouri. Según estas historias, el Mini Washitu tiene la capacidad de controlar el deshielo primaveral, al destruir el hielo que cubría el río mientras viajaba corriente arriba, siempre en contraflujo natural. Las tribus lo consideraban como una criatura extremadamente peligrosa, con poderes extraordinarios. El autor Melvin Randolph Gilmore, antiguo curador de la Sociedad Histórica Estatal de Dakota del Norte, escribió sobre el Mini Washitu en 1921, documentando los relatos de los nativos. Según sus crónicas, la criatura emitía un resplandor rojo como el fuego, nadando en el río, acompañado de un ruido ensordecedor que helaba los huesos. Los testigos afirmaban que el Mini Washitu causaba un fuerte impacto en quienes lo veían, pues pronto enloquecían, retorciéndose de dolor hasta que finalmente morían. Un relato particularmente espeluznante menciona a un pescador que, hace varias décadas, tuvo la mala suerte de encontrarse con el Mini Washitu cuando cruzaba el río Missouri. El hombre describió a la criatura como una masa de pelo rojo, similar al de un bisonte, pero con un cuerno único y con una columna vertebral afilada como una sierra. Apenas alcanzó a llegar a su hogar, pero pronto comenzó a perder la razón, y un poco después murió presa de un espantoso delirio, lo que consolidó aún más el mito sobre los poderes malignos del monstruo. Número 9. Monstruo del río Duchesne. En 1889, un comerciante de pieles se aventuró a recorrer las tierras de la tribu india norteamericana de los Ute, asentados en el este de Utah, y se encontró con una rica tradición cultural que abarcaba todos los aspectos de la vida local. Sin embargo, lo que realmente capturó su atención fueron las supersticiones que rodeaban su hogar. Durante una de las tantas conversaciones con los nativos, surgió el tema del monstruo del río Duchesne, una figura que ha aterrorizado a la comunidad desde tiempos inmemoriales, considerándola como una deidad de la muerte. Según los relatos de los Ute, este monstruo habitaba cerca de la cabecera del río Duchesne, un lugar maldito. La descripción que ofrecieron era impactante, un ser con rasgos humanos y bestiales, con todas las características de un espíritu maligno. Se decía que este monstruo vivía en la oscuridad de los valles, donde evitaban acercarse, temiendo que el ser les causara daño. Para ellos, el simple hecho de aventurarse en su territorio podría significar la muerte. Igualmente, afirmaban que tenía la habilidad de moverse con gran agilidad y que su presencia podría provocar un aura de maldad que se sentía en el aire. Sin embargo, el reportero que acompañaba al comerciante de pieles sugirió que la confusión podría deberse a la existencia de los Gila Monsters, reptiles venenosos que habitaban en Arizona. Esta teoría, sin embargo, carece de fundamento, ya que estos son animales conocidos y no se asemejan en nada a la imagen aterradora del monstruo del río Duchesne. La leyenda sobre el monstruo del río Duchesne ha mantenido la fascinación por lo desconocido, llevando a algunos a investigar más a fondo, con teorías que varían desde avistamientos de seres desconocidos hasta fenómenos naturales que podrían haber sido mal interpretados. Mientras que para otros es un reflejo del profundo respeto y temor hacia la naturaleza que caracteriza a muchas culturas nativas. Número 8. Monstruo del Río Blanco de Arkansas. El monstruo del Río Blanco, apodado Whitey, ha capturado la imaginación de los lugareños y los entusiastas de los críptidos
desde el verano de 1937, cuando comenzaron a proliferar los informes sobre una gran criatura misteriosa que habitaba las aguas del Río Blanco, cerca de Newport, Arkansas. A medida que la noticia sobre la criatura se difundía, también crecía la afluencia de visitantes curiosos que traían cámaras, cañas de pescar e incluso armas. A su vez, que otros discutían grandes planes para capturar a la elusiva bestia. La polémica se encendía. El sheriff adjunto Z.B. Reed comparó al monstruo con un enorme pez gato, mientras que el Dr. Dellinger, profesor de zoología, especulaba que podría ser un esturión gigante. La ciudad vibraba de emoción gracias al anuncio de planes para construir una enorme red para capturar a la criatura, atrayendo la atención de los medios y donaciones para financiar el ambicioso proyecto. Desafortunadamente, las limitaciones financieras detuvieron a los primeros planes, lo que llevó a la cancelación de la transmisión en vivo de la tentativa de capturar a Whitey. Los funcionarios locales no se desanimaron y organizaron inmersiones en el río, invitando a la prensa y estableciendo sistemas de comunicación para transmitir el evento. Sin embargo, después de varios intentos infructuosos, los buscadores comenzaron a preguntarse si estaban persiguiendo un fantasma. Aunque con menos atención mediática, los avistamientos continuaron a lo largo de las décadas, resurgiendo notablemente en 1971, con lugareños afirmando que la criatura operaba en un ciclo de aparición de 40 años. La leyenda se ha convertido en una parte integral de la cultura local. En 1973, el senador Robert Harvey introdujo un proyecto de ley que designaba parte del río como refugio del monstruo del Río Blanco, haciendo ilegal dañar o matar a Whitey. Número 7. El monstruo del río Maumee. El monstruo del río Maumee, también conocido como el dragón del río, ha sido motivo de asombro y especulación desde su primer avistamiento en septiembre de 1902 en Napoleon, Ohio. Este animal legendario de enigmática figura ha sido objeto de varias descripciones y teorías que tratan de explicar su influencia. La criatura se describe como un ser similar a un lagarto de río, con una longitud estimada de 3 metros, un cuerpo cubierto de escamas minúsculas y una gran cola de pez. Esta singular bestia ha sido avistada tanto en las aguas profundas del río Maumee como en sus riberas, lo que sugiere que puede moverse con agilidad en agua y en tierra. Uno de los aspectos más intrigantes del monstruo del río Maumee es la descripción de sus ojos, pequeños y de un profundo color verde. Su piel color marrón opaco le da un aspecto tosco, lo que aumenta el aire de misterio. En palabras de un testigo, el animal parecía un cruce entre un lagarto, una serpiente y un caimán, haciendo difícil clasificar a esta criatura dentro de alguna categoría conocida. El avistamiento más famoso ocurrió cerca de Savages Island, una zona del río conocida por sus rápidos. De hecho, los pescadores locales han intentado explorar la isla en busca de su refugio, pero hasta la fecha no han encontrado ninguna evidencia concreta. Esto ha dado pie a la teoría de que el monstruo del río Maumee habita un vasto sistema de cavernas subterráneas, algunas de las cuales estarían ocultas bajo el lecho del río. Si bien la evidencia sobre la existencia de esta criatura es escasa, el monstruo del río Maumee ha dejado una clara influencia en la mitología local. Los testigos insisten en que hay algo más en el río Maumee que peces y fauna común, y la leyenda del dragón del río sigue viva, alimentada por el deseo de resolver uno de los grandes misterios de Ohio. Número 6. Enorme anguila filmada en el río Ness. El monstruo del lago Ness ha sido objeto de fascinación y misterio durante casi un siglo. Desde el primer avistamiento documentado en 1933, personas de todo el mundo han especulado sobre la existencia de una criatura gigantesca que habita en las aguas profundas de este lago escocés. Aunque las descripciones varían, la leyenda más popular pinta a Nessie con un cuello largo y cuerpo voluminoso, parecido a un plesiosaurio. Sin embargo, una nueva hipótesis ha ganado terreno. Nessie podría ser una anguila gigante. En septiembre de 2019, un video capturó la atención de los entusiastas del fenómeno, al mostrar una criatura alargada, similar a una serpiente o anguila, deslizándose por las turbias aguas de un afluente que conecta el lago Ness con el océano, a través del Canal de Caledonia. Esta conexión abre la posibilidad de que animales marinos puedan acceder al lago, llevando a teorizar que el paso de anguilas de gran tamaño podrían explicar algunos extraños avistamientos. En el video, mientras un salmón nada en primer plano, una criatura mucho más grande, apenas visible por la oscuridad del agua, se mueve en el fondo, de izquierda a derecha. Aunque es difícil estimar el tamaño exacto de la criatura debido a la calidad del video y la falta de puntos de referencia claros, la forma y el movimiento sugieren que podría ser una anguila de tamaño considerable.
Esta hipótesis mantiene sin cuidado a los fanáticos de Nessie, que siguen esperando capturar la prueba definitiva de su longeva existencia. Número 5. Río Hudson. El río Hudson, que serpentea por la región este de Nueva York, es conocido por su belleza natural, pero recientemente ha ganado notoriedad por un evento mucho más misterioso. Una criatura de aspecto serpentino que fue fotografiada flotando en la superficie del agua. El fenómeno ha reavivado las teorías sobre Kipsy, una criatura que supuestamente habita las profundidades del río. La primera vez que se escuchó hablar de Kipsy fue hace décadas, cuando pescadores y lugareños comenzaron a reportar avistamientos de una figura alargada y oscura moviéndose por el agua. Aunque muchos de esos relatos fueron rápidamente descartados como meros troncos flotantes o peces de gran tamaño, la historia y los avistamientos persisten. Para ahondar el misterio, en 2018, la tecnología sonar detectó un objeto en movimiento en el río que medía unos 4.2 metros de largo. En un primer momento, este hallazgo despertó el interés de los expertos, quienes ante la falta de explicaciones más razonables lo atribuyeron a un esturión anciano y poco común. Esta especie solía ser abundante en el Hudson, pero hoy ha disminuido drásticamente debido a la pesca excesiva y la contaminación. Sin embargo, el descubrimiento de un supuesto esturión tan grande en 2018 parecía poco probable, haciendo dudar de esta explicación. El avistamiento más reciente de esta supuesta criatura ocurrió en marzo, cuando Joanne Martin, una residente de Pokey Spy, capturó y compartió una imagen intrigante que muestra a una figura deslizándose sobre la superficie del agua en el río, desatando una oleada de comentarios y teorías, dando pie a nuevas especulaciones sobre la verdadera naturaleza de Kipsy. Número 4. Pez monstruo del Amazonas. Entre los mitos más aterradores que se escuchan a lo largo del extenso y misterioso río Amazonas se encuentra el del Feta, una criatura a la que los lugareños se refirieron también como el pez monstruo o la bestia. Este temido depredador, que se oculta en las profundidades del río, ha sido descrito como un pez lo suficientemente grande para devorar a un ser humano, y los nativos aseguran que eso ha ocurrido más de una vez. El feta es una versión legendaria del bagre de cola roja, una especie de pez gato común en estas aguas. Aunque la ciencia reconoce registros que muestran ejemplares de hasta 1.37 metros y 49 kilogramos, los locales insisten en que existen ejemplares mucho más grandes. Según los pescadores amazónicos, han visto monstruos de más de 1.8 metros y 136 kilogramos. El tamaño y la ferocidad de estos peces han dado lugar a historias escalofriantes. Uno de los relatos más famosos proviene de la región del Río Negro, donde una familia vivió una tragedia relacionada con el feta. Según Senasira Velena, en 1975, las aguas del Río Negro estaban particularmente bajas, haciendo un momento propicio para la pesca. Una vez, los pescadores locales salían a la laguna. El primo de Senasica de 5 años y un amigo decidieron seguir a los hombres en una pequeña canoa. Pero cuando remaban, notaron algo grande moviéndose junto a su embarcación. En un abrir y cerrar de ojos, algo golpeó el bote con tal fuerza que lo volcó, arrojando a los niños al río y desapareciendo para siempre. Una muestra más de los extraños seres que viven en las profundas aguas del Amazonas. Número 3. Monstruo del río Támesis. En las profundidades del emblemático río Támesis, que atraviesa la capital del Reino Unido, ha surgido un misterio que ha dejado perplejos a locales y expertos por igual. En las cercanías del icónico O2 Arena en Greenwich, se han reportado avistamientos de una criatura, cuyas dimensiones se especulan en un rango asombroso de entre 9 a 52 metros. Fenómeno que ha sido rápidamente bautizado como el monstruo del río Támesis. Todo comenzó con un misterioso video subido a YouTube, en el que se observa una enorme figura desplazándose bajo las turbias aguas. La cosa emerge brevemente antes de sumergirse nuevamente, dejando tras de sí una estela de preguntas. El autor del video, Penn Plate, describió su experiencia diciendo: «Estaba en el teleférico en Greenwich ayer. Algo enorme se movía bajo el agua y luego emergió brevemente. ¿Hay ballenas en el Támesis? ¿O será algún submarino extraño?». Su grabación, que rápidamente se volvió viral con más de 500,000 visualizaciones y casi 200 comentarios, ha sido el catalizador de una amplia especulación en redes sociales. Sin embargo, lo que es seguro es que el avistamiento ha generado un renovado interés en el río y sus posibles secretos. Aunque la idea de un monstruo en el río Támesis parece inverosímil para muchos, no es tan descabellado que grandes criaturas marinas puedan aventurarse en estas aguas. Número 2. Monstruo del río Hawkesbury. El río Hawkesbury, en Nueva Gales del Sur, Australia,
es un hogar de un enigma que ha desconcertado durante casi un siglo, el monstruo del río Hawkesbury. Los informes sobre esta criatura se remontan hasta el arte rupestre de los aborígenes de la tribu Daruk, quienes lo llaman Mireula, o serpiente gigante de agua. Entre los reportes más recientes, destaca uno de los famosos ocurrido en 1924, cuando W.J. Riley y su hermano describieron haber visto una criatura de aproximadamente 1.8 metros de largo, coloración amarillenta y cola de pez. Este tipo de encuentros avivaron el interés por desentrañar la identidad del monstruo de Hawkesbury. Sin embargo, no fue hasta la década de 1980 que un relato alarmante capturó la atención general. Un grupo de pescadores aseguraron que una criatura golpeó repentinamente bajo su embarcación, lanzándolos al aire más de 3 metros. Aunque lograron sobrevivir, el incidente dejó claro que lo que sea que habita en el río es capaz de actuar violentamente con quienes se aventuran en sus dominios. Posteriormente se reportaron otros casos de botes a la deriva sin tripulación o destruidos inexplicablemente. El monstruo del río Hawkesbury ha sido descrito en diversas ocasiones como un reptil gigantesco de largo cuello, 2 pares de aletas y una cola similar a la de una anguila. Detalles que recuerdan inevitablemente a los plesiosaurios, criaturas marinas prehistóricas que gobernaron los océanos durante el período Mesozoico. Número 1. Monstruo del río St. John's. El monstruo del río St. John's en la región central de Florida, Estados Unidos, es llamado Pinky por los lugareños, una enigmática criatura que ha desconcertado durante más de un siglo. Desde su primer avistamiento documentado en 1849, la criatura ha nutrido el folclore local, atrayendo a criptozoólogos y curiosos por igual. El primer avistamiento conocido de Pinky ocurrió en 1849, cuando la tripulación de un barco reportó haber visto algo inusual en el agua, una criatura como de un color marrón sucio, con una cabeza similar a la de una serpiente, múltiples aletas y un largo cuello, lo que la hacía parecer un ser prehistórico. La longitud total estimada de la criatura era de aproximadamente 30 metros, lo que la posiciona como uno de los monstruos fluviales más grandes jamás reportados. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, los avistamientos de Pinky se han vuelto esporádicos, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si la criatura realmente existió alguna vez o si se trata simplemente de un mito local. En 1950, un pescador reportó haber visto una criatura grisácea de unos 9 metros de largo, mucho más pequeña que las descripciones originales. Algunos expertos creen que podría tratarse de un esturión gigante, una especie de pez que ha existido desde la época de los dinosaurios y que todavía se encuentra en algunos ríos de América del Norte, y su apariencia prehistórica podría confundirse fácilmente con la de un monstruo marino. Otras teorías sugieren que podría ser una especie de anguila gigante o un reptil acuático desconocido. Zona 0. Monstruo prehistórico en río. En Colombia, el río Magdalena es fuente de mitos e historias, dando origen a relatos fantásticos de todo tipo. Capturando la imaginación a través de generaciones, destaca la leyenda del Moján, un ser mitológico que habita en las oquedades más profundas del río. Este personaje se caracteriza por tener un aspecto deslumbrante, con un cabello negro y largo que le cubre el cuerpo, barba tupida y en su boca tiene dientes afilados como cuchillos. Los pobladores dicen que seduce a las mujeres que se aventuran a ir al río en horas de la noche, atrayéndolas con un dulce y melodioso canto para atraparlas y llevarlas con él hasta su morada, en el fondo del río. Mientras que otra apasionante historia es La Llorona, un aterrador ser que vaga eternamente gritando y llorando en busca de sus hijos, a quienes ha ahogado en las aguas del río para después matarse. Quienes afirman haberla visto son testigos de su triste lamento, así como de experimentar un frío extremo y un profundo sentimiento de tristeza. Este tipo de relatos, aunque inusuales y difíciles de verificar, han mantenido vivas las tradiciones sobre criaturas sobrenaturales que te mantendrán alejado de las aguas del río.